la sesión número 4 se da por aprobada por no haber sido objeto de observación. El acta de la sesión número 5 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor secretario, la cuenta. Señor presidente, muy buenas tardes. Se han recibido en el contexto del masivo corte de luz que afectó a gran parte del territorio nacional, en específico desde las regiones de Arica y Parinacota hasta la de Los Lagos, el día martes 25 de febrero del año en curso, se recibieron en esta secretaría las siguientes comunicaciones. En primer lugar, excusas de la Gerencia de Relaciones Institucionales a nombre de don Marcelo Castillo, presidente de Enel Chile, Sociedad Anónima, a las invitaciones cursadas para asistir el día de hoy o mañana, y se excusa dado que por compromisos previos el presidente de la compañía no se encontrará en Chile en las fechas de la convocatoria, manifestando que queda a disposición para colaborar en el futuro. Y en segundo lugar, confirmación de asistencia del señor Juan Carlos Olmedo, presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, para la sesión especial citada para el día de mañana a las 8:30, presidente. Es toda la cuenta. Ok, muchas gracias. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Sobre la cuenta, yo aprovecho a que reiteremos la citación a Enel entonces para la sesión siguiente, que sería el próximo lunes 10. ¿Les parece, señores diputados? Que Enel es parte importante del cierre de esta comisión investigadora. Entonces se acuerda a reiterar la invitación a Enel para el día lunes 10. Gracias. Se ofrece la palabra en temas varios. Perfecto. La presente sesión tiene por objeto o por propósito recibir a la Comisión Nacional de Energía. Asisten el señor secretario ejecutivo de la misma, don Marco Mancilla. Le acompaña el señor Danilo Zurita, jefe del Departamento Eléctrico. Muchas gracias, muy bienvenido, muy buenas noches. También vamos a recibir después de la comisión a la Compañía General de Electricidad. Concurren los señores Matías Hepp, director de Operación y Gestión de Equipos. Don Matías, muy buenas noches, muchas gracias por asistir. Y don Francisco Jaramillo, gerente regional Centro. Muchas gracias por asistir. Bueno, nosotros los hemos convocado. Ustedes en la citación se señaló el objeto de esta citación, que tiene que ver fundamentalmente una comisión investigadora por los cortes de energía eléctrica que sufrió el país durante el año 2024, particularmente los de agosto y otros que fueron en el mes de marzo, si mal no recuerdo. Esa es la idea, y el objeto de la citación está precisamente, el objeto de la invitación está en la citación. Le damos la palabra, tenemos dos invitados, entonces vamos a repartir el tiempo, son las 7:30, tenemos tiempo hasta las 21 horas, de manera que le permitimos una exposición del orden de 20 minutos y preguntas después, y después lo mismo a los señores de la empresa CGE. El negro que está entonces, ahí. Le damos la palabra al señor secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Mañana a las 8:30. Bien, señor presidente, por su intermedio, muchas gracias por la invitación, y también al resto de los diputados integrantes de la comisión investigadora. Como parte de la Comisión Nacional de Energía, le vamos a hacer una presentación explicando el contexto regulatorio en que funciona la distribución eléctrica en Chile. En particular tenemos 4 puntos que queremos abordar, y voy a tratar de ir relativamente rápido para alcanzar en el tiempo que me asignaron. Primero vamos a abordar cómo está regulado el servicio público de distribución, luego vamos a ver el proceso de valor agregado de distribución, que es el que define las tarifas del servicio. Luego vamos a abordar cómo se regula la calidad de servicio para esta actividad en Chile. Y finalmente vamos a terminar con la norma técnica de calidad de servicio que está vigente, que es la del año 2024. Y antes de partir al fondo de lo que nos convoca, esta lámina es nada más que para que distingamos bien los distintos segmentos del sector eléctrico chileno. Si bien estamos abordando acá cortes ocurridos a nivel de distribución, hay que recordar que el servicio eléctrico en Chile consta de 3 segmentos. La generación, que es donde se produce la electricidad, que es un mercado en competencia, basado en precios libres. La transmisión,
que son las líneas de alta tensión que cruzan el país, que también es privado, pero sin embargo, como es un monopolio natural, está sujeto a regulación de precios y tiene regulaciones de acceso abierto e inversiones obligatorias. Y finalmente la distribución, que es lo que nos convoca, que también es un negocio privado, que también es un monopolio natural y por lo mismo tiene precios regulados, calidad de servicio regulado, y a diferencia, por ejemplo, de la transmisión, aquí en este segmento no hay obligaciones de inversión, lo decide libremente cada compañía. Obviamente todo ello abastecen a los distintos tipos de clientes, tanto libres como regulados. Hay un contexto institucional donde está el Ministerio de Energía como órgano rector político, la Comisión Nacional de Energía como el regulador técnico del Estado, la Superintendencia de Electricidad y Combustible como el organismo fiscalizador del Estado, y hay una instancia paralela que se llama panel de expertos que resuelve una serie de controversias entre los distintos actores que yo le acabo de nombrar, ¿ya? Le entiendo que ahora nos vamos a concentrar en el servicio de distribución eléctrica. De acuerdo a la ley, este es un servicio público, sujeta a concesiones, con obligaciones de servicio dentro de su área concesionada. Y como es un servicio público monopólico, la calidad de servicio está regulada actualmente en una norma técnica que dicta la Comisión Nacional de Energía, antiguamente en el Reglamento Eléctrico, el Decreto 327, y también las tarifas de este servicio son reguladas, ¿ya? Y se regulan cada 4 años por medio de un proceso que se llama Valor Agregado de Distribución, también conocido como VAT. Si bien no es el foco de lo que se investiga acá, que son los cortes y las performance o gestión que tuvieron las compañías distribuidoras en el evento del año pasado, yo creo que es importante entender también cómo se tarifica este segmento, ¿ya? Porque ha habido toda una discusión respecto del modelo tarifario que tiene la distribución en Chile. Se tarifica a costo medio eficiente y no se tarifica a cada empresa en particular, como ocurre, por ejemplo, en el mundo de las sanitarias, donde cada empresa sanitaria tiene una tarificación. Aquí lo que se tarifica es una empresa modelo, no son las empresas reales. Se usan algunas empresas reales como de referencia, pero nada más que para efectos técnicos, y se tarifica una empresa modelo por cada área típica de distribución, lo que ya ahí aparece como ATD. Son 12 áreas típicas en particular. La rentabilidad se determina para toda la industria, no es por empresa, y la ley establece una banda de rentabilidad garantizada para toda la industria, de tal forma que si las tarifas no están dentro de esa banda o no permiten una rentabilidad de ese tipo, se corrigen, ¿no? En el año 2019 se modificó la ley eléctrica en lo que concierne a la tarificación de la distribución, pero no se cambió la metodología, los aspectos técnicos, sino que se cambió el procedimiento, la etapa procedimental para la fijación tarifaria. Y se homologó a lo que es el estándar ya en otros servicios regulados. Esto es un estudio de costos que es licitado por la Comisión Nacional de Energía y supervisado por un comité donde participan el Ministerio, la Comisión de Energía y representantes de las empresas. Estudio de costos que hace un consultor externo que determina la base de los costos eficientes en la empresa modelo. Las bases técnicas para ese estudio también están sujetas a observaciones y todo este proceso es discrepable ante el panel de expertos. Por lo tanto, no es el Estado, el regulador, el que termina definiendo las tarifas. Si bien sale el decreto del Ministerio de Energía, en la etapa intermedia hay distintas instancias de participación de las mismas empresas y de definición de discrepancias por parte de un ente imparcial externo. Las áreas típicas es un concepto muy relevante porque, como les decía, lo que aquí se tarifica no son empresas, son empresas modelos teóricas que actúan dentro de ciertas áreas típicas de distribución, y de hecho la definición del área típica está allí, tiene que ser una área donde los costos de distribuir la electricidad sean similares, y eso lleva, por ejemplo, a que actualmente, después del último proceso tarifario, tengamos 12 áreas típicas donde están incorporadas 28 compañías distribuidoras reales. Es decir, para cada área típica incluso hay, pero ustedes pueden ver allí el área típica número 11, está hay 1, 2, 3, 4, hay 5 empresas reales que tienen la misma tarifa, aunque actúen en lugares geográficos diferentes, todas tienen la misma tarifa, y es la tarifa que se define para la empresa modelo que actúa en el área 6, y así con el resto de las compañías. Entonces puede haber un caso como en el área 11, donde la empresa Sacipa, que es la que distribuye en Isla de Pascua, tiene la misma tarifa que CREL, que distribuye en Puerto Varas, por ejemplo, porque no se tarifican empresas reales, se tarifican
empresas modelos teóricas eficientes. Allí tienen un detalle más extenso de esta distribuidora. Como les digo, son 28 las que están sujetas a tarificación actualmente. Son muy disímiles entre ellas. Hay algunas muy grandes como CGE, que está presente acá, que es la mayor de Chile, más de 3 millones de clientes. Está Enel con 2 millones. Y hay unas muy pequeñitas, una muy reciente como la última de la lista, DESA, que está en Arica y que tiene, al menos en el momento de hacer esta tabla, en el momento del proceso tarifario, tenía solamente 218 clientes. Todas estas son tarificadas mediante el proceso de valor agregado de distribución, que está normado por ley, y como les decía, basado en una empresa modelo que determina los distintos costos, tanto fijos como costos de inversión, de mantención y de operación, todos ellos los costos eficientes en que debería incurrir una empresa de este tipo, incluyendo las pérdidas, porque también son relevantes en el mundo eléctrico las pérdidas que se ocurren en las líneas. Para precisar mucho mejor aún, la empresa modelo es una empresa que está diseñada ópticamente para prestar exclusivamente el servicio público en el área típica definida y que satisfaga las siguientes condiciones. Esto son esencialmente lo mismo que dice la ley eléctrica. La empresa modelo debe cumplir con las normas de calidad de servicio, así que aquí hay una vinculación entre lo que se define como calidad de servicio normativamente y lo que finalmente va a tarifas, porque la empresa modelo debe cumplir con todas las normas de calidad de servicio. Las instalaciones de la empresa modelo son adaptadas a la demanda durante todo el horizonte de planificación, utiliza una política eficiente de inversiones y de gestión, opera en el país obviamente, y es completamente nueva. Inicia operaciones al comienzo del periodo tarifario, es decir, es una entelequia teórica, ideal, y así está estructurada la ley eléctrica desde el año 80. ¿Ya? Cada proceso tarifario se arma varias empresas modelo, una por cada área típica, completamente nueva. No tienen historia, no tienen instalaciones antiguas, tienen solo instalaciones nuevas con la tecnología más eficiente que esté vigente. ¿Okay? Para darle un ejemplo muy coloquial, las empresas reales, la mayoría tienen mucho cableado de cobre. Las empresas modelo en los últimos procesos tarifarios son todas con cables de aluminio, no tienen cables de cobre, porque el aluminio es más barato que el cobre para efectos de hoy día. Quizás hace 30 años, cuando estas empresas estaban ya funcionando, era el cobre el estándar, pero hoy día es el aluminio. Entonces, hay diferencias, así como la que yo le nombré, hay muchas diferencias entre lo que la empresa modelo contiene y cómo fue diseñada y lo que las empresas realmente hacen, ¿okay? O las instalaciones que tienen. Y obviamente la empresa modelo igual tampoco está en el aire, sino que tiene que cumplir una serie de restricciones que son las de la empresa real, es decir, tiene que cumplir con el trazado de las calles que haya en las ciudades, de que se tomen como referencia, con la ubicación de los clientes, y luego de eso se diseña completamente una red desde cero. Esto lo hace ese estudio que le llamaba yo del consultor, que dura un buen tiempo, con una proyección de demanda, con costos unitarios eficientes, con distintos módulos constructivos, considerando pérdidas. Es un proceso altamente técnico, donde finalmente uno diseña y dimensiona una empresa modelo para cada área típica, que tiene los costos más eficientes posibles. Luego se verifica que esa empresa, tal como está diseñada, cumpla con las normas de calidad de suministro, de calidad de servicio. Está la norma técnica, se corren modelos de simulación, donde se le incorporan fallas y tiempos de falla a esta empresa modelo, y se verifica si, tal como ya estaba diseñada, es posible que cumpla con las normas de calidad de servicio o no. Y si no, se le incorporan más inversiones o más costos, como por ejemplo cuadrilla, grupo electrógeno, se le soterran las redes y se hace toda una simulación, qué es lo que debiese hacer esa empresa modelo para poder cumplir con las normas técnicas. ¿Okay? En resumen de esta parte, y es para mostrar bien el correlato que hay y las diferencias entre la empresa real y la empresa modelo y su cumplimiento de las normas técnicas. Las empresas reales, las 28 distribuidoras que yo les nombré, deben cumplir con las normas de calidad de servicio sí o sí, porque esas normas son para estas empresas. Están diseñadas, están estipuladas para que estas los cumplan, y si no las cumplen, eventualmente hay sanciones de parte del fiscalizador, de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. A su vez, la empresa modelo, como también cumple las normas técnicas,
la tarifa que se les paga a las compañías reales incorpora la posibilidad, obviamente, de cumplir estas normas. Puede haber toda una discusión técnica durante el proceso, si está bien conceptualizada la empresa modelo, si le falta alguna cosa, algún costo, y para eso justamente todo el proceso tarifario tiene una instancia de participación de las propias compañías, y todo esto se discute. Pero una vez que está definida la tarifa, para todos los efectos, es la suficiente para poder pagarle la calidad de servicio que se les va a exigir a las empresas reales. Obviamente, cuando se definen normas técnicas hay que tener ojo en que mientras más exigencias se hagan de calidad de servicio, eventualmente eso va a ir a tarifa, porque la empresa modelo debe cumplir la exigencia. Por lo tanto, si uno se pone muy exigente y quiere estándares premium, eso cuando se cuantifique técnicamente va a salir obviamente más caro. Entonces ahí hay un trade-off fino que hace el regulador, en este caso la Comisión Nacional de Energía, buscando el adecuado equilibrio. Una cosa que es relevante, la empresa modelo, si bien está diseñada con cierta infraestructura, con ciertas inversiones, con ciertos costos de operación, con ciertos números de cuadrilla, nada de eso es exigible directamente a las compañías distribuidoras reales, porque la normativa chilena no se basa en exigirle inversiones. Todas las inversiones que uno determine en la empresa modelo no son obligatorias para las empresas distribuidoras, no lo son. Son libres de invertir en eso, invertir en otras cosas, porque por lo demás la empresa modelo es distinta que ellas, ¿ya? Lo que la normativa chilena le exige son resultados a las compañías distribuidoras. Es basado en performance, en desempeño. Debe cumplir con las normas de prestación del servicio. Eso es lo que debe cumplir. El cómo lo haga es decisión de cada compañía individual, ¿ya? Y justamente una diferencia es que la empresa modelo, por ser nueva y partir desde cero, no tiene infraestructura antigua como la empresa real. Entonces obviamente hay una diferencia. La empresa modelo es muy nuevecita, funciona muy bien, y las empresas reales tienen instalaciones de 20, 30 o más años, que eventualmente van a tener que tener otros costos de mantención, por ejemplo, y las empresas reales tendrán que tener el cuidado de que esa infraestructura igual pueda prestar el servicio de acuerdo a las normas vigentes. Muy rápidamente, en términos de la tarificación, el valor agregado de distribución, y esto lo voy a pasar rápido, como les decía, en el 2019 hubo una modificación legal que volvió el proceso bastante más complejo de lo que estaba acostumbrado a la industria de distribución chilena durante 40 años. Por primera vez había un estudio único supervisado por todas las partes, y eso obviamente produjo muchas diferencias. De hecho hubo casi 900, 859 observaciones al estudio que hizo el consultor, y luego muchas discrepancias también en el panel de expertos. Este proceso tomó mucho tiempo, más de lo que correspondía. De hecho, partió el año 2020, en la administración anterior, administración tanto del Ministerio de Energía como de CNE, cuando en lo personal me tocó asumir la subrogancia de este servicio y luego la titularidad en el marzo del 2022, lo que hicimos fue darle curso progresivo a un proceso que estaba ya con 2 años de atraso. Finalmente, este informe técnico de la CNE salió en octubre del año 2023 y eso ya pasó todas las demás etapas. Ya está el decreto, ya está vigente por unas modificaciones legales que hubo hace poco, aun cuando ya está listo también, entiendo, para la toma de razón. Y el resultado fue lo que se muestra ahí, que en esencia es que las tarifas en promedio, en la tabla del centro, en promedio a moneda del mismo año prácticamente se mantuvieron inalteradas. La cuenta tipo varió por efecto de distribución 0,2% nomás. Ahora hay un tema, las tarifas estaban congeladas y por lo tanto hubo muchos años de congelamiento y atraso tarifario, y hubo un efecto inflacionario de IPC y de dólar que hace que finalmente las tarifas suban en promedio 8,8%, ¿no? Y no el 0,2% que yo le mostré ahí, que fue el resultado del proceso técnico de la CNE, pero eso es por un tema de atraso. La calidad de servicio de distribución está establecida en la ley eléctrica, obviamente como un servicio monopólico. Su calidad de servicios es regulada. Originalmente se hacía mediante un reglamento, el reglamento eléctrico, y desde el año 2017 se hace mediante norma técnica de calidad de servicio para el sistema de distribución, que es atribución de la Comisión Nacional de Energía. Y obviamente la ley establece que tanto las empresas reales como la empresa modelo deben cumplir esta norma técnica. La calidad de servicio tiene 3 aspectos: comercial, calidad de producto y calidad de suministro.
como les decía, esta norma del 2017, que es la que estaba vigente hasta el proceso tarifario anterior, reemplazó las disposiciones del reglamento eléctrico. Para efectos relevantes en términos de lo que estamos hablando en esta comisión, la calidad de suministro es la que mide cómo el servicio se presta en términos de continuidad de servicio a los clientes. Y la norma establece distintos estándares globales, que en términos técnicos se llaman SAIDI y SAIFI, individuales, ¿ok? Y la política histórica de fiscalización de la superintendencia es que los estándares globales, los SAIDI y SAIFI por comuna, que miden el número de interrupciones y la duración de estas, si no se cumplen, se sanciona a las compañías. Y todos los años hay recurrentemente sanciones. En cambio, los estándares individuales, que son a nivel de cada cliente en particular, son sujetos de compensaciones. Si es que se supera el estándar, las compañías distribuidoras deben compensar. Y además la norma establece otras obligaciones también de mantenimiento, etcétera. Y en calidad comercial es la atención al público, y aquí tiene que ver con la respuesta ante eventos extraordinarios, con reposición del suministro cuando cortan por morosidad, por ejemplo, con los call centers, que fue algo que también entiendo que hubo alguna polémica allí con la posibilidad, los llamados que le hacían el público, los consumidores. Hay normas respecto de cuánto es el tiempo que deben demorar en responder, y todo eso está en la norma técnica. Y hay otras disposiciones de calidad que son mucho más técnicas, que tienen que ver con el producto de electricidad, distorsión armónica, factor de potencia y otros conceptos de ese tipo. En el año 2022 se revisó la norma técnica que estaba vigente, que de hecho fue la norma que se ocupó para efectos de tarificar a las empresas, y las tarifas que están vigentes estaban con la norma del año 2017, que fue modificada en el 2019. El 2022 esta norma se revisó porque la misma normativa establece que cada vez que se hace un proceso tarifario nuevo hay que revisar la norma para adecuarla a la realidad tecnológica, para ver algunos problemas que hayan habido en el pasado, para ver cómo las empresas la están cumpliendo, etcétera. Entonces, entre el 2022 y el 2024, en un proceso que es totalmente participativo, con todas las empresas participando, académicos, expertos, durante 2 años se discutió y se emitió un nuevo documento el año pasado. Esto es relevante porque esta versión de la norma es la que estaba vigente en el momento de los cortes de agosto, ¿okay? Por lo tanto, cuando la superintendencia tiene que ir a comparar la performance de las compañías reales con la normativa, tiene que compararla ahora con esta versión. Se hicieron varias adecuaciones en términos de tecnología, en términos de calidad comercial, se aumentaron las exigencias, incluso se los obligó a tener oficina de atención presencial al público, a las compañías, que algunas ya lo estaban desechando. Se obligó a tener ahora medidores inteligentes, lo que ahí aparece como UMSMCC, medidor inteligente para electrodependientes y para consumos críticos, que ahora es muy relevante porque puede identificar cómo está el servicio para sus clientes. Y en términos de calidad de suministro, se aumentaron las exigencias, y eso lo vamos a ver a continuación. Como les decía, la norma establece exigencias de calidad globales en términos de tiempo de interrupción promedio anual, SAIDI, y en tiempo del número de interrupciones promedio anual, SAIFI, por la sigla en inglés. Se establecen para cada tipo de comuna, dependiendo de la densidad de habitantes de las comunas, porque no tienen la misma exigencia. Y además la norma establece indicadores individuales que son para cada cliente, tiempo de interrupción promedio anual por cliente, TIC, y frecuencia de interrupciones por cliente, FIC, y que establecen el máximo admisible. Y tal como les mencionaba anteriormente, estos indicadores individuales son el benchmark para efectos de definir si hay que compensar o no hay que compensar. Y los indicadores globales, SAIDI y SAIFI, son verificados anualmente por la superintendencia para definir si se aparta de la norma, se le sanciona, y si no, está todo ok. En la última modificación del año pasado, como les decía, se incrementaron las exigencias, en particular en los indicadores de frecuencia de interrupciones, tanto globales como individuales. Se aumentó la exigencia, se hizo más exigencia, se permite
menos interrupciones anualmente que las que se permitían hasta antes de esta norma, hasta antes de esta modificación. Los indicadores de tiempo de duración se mantuvieron inalterados. La mayor exigencia se hace efectiva a partir del año 2026 porque se le da un tiempo para adaptación a las compañías, y además esto es muy relevante. A nivel de indicadores individuales se incorporó una nueva exigencia que no existía, que es exigir un porcentaje mínimo de clientes respecto de los cuales no debe superarse el umbral individual. Porque si bien al superarse el umbral siempre se va a compensar, esto no está en discusión, no había una exigencia respecto de cuántos clientes podían superar ese umbral. Y de hecho, en la práctica, las compañías reales tenían superaciones de ese umbral importantes, entre 78, 80, 85, 90% lo cumplían, y el diferencial, 5, 10, 15, 20%, dependiendo de la compañía y la comuna, superaban el umbral individual. Obviamente, todas compensaban, no hay problema con eso, son muchas compensaciones, pero no había una exigencia. Ahora, además de la exigencia SAIDI y SAIFI, desde el año pasado, hay una exigencia de un promedio mínimo individual, que también va a ser posible de sancionar por la superintendencia, cosa que, o sea, ahora, aparte de compensar, van a aparecer también sanciones. En términos de compensaciones, se mantuvo prácticamente inalterado, pero se precisó muy bien que la superación del estándar individual es la que da derecho a las compensaciones del artículo 16B de la ley 18.410, la SEC, y son las compensaciones que han estado en discusión últimamente, que son las compensaciones sectoriales, las de la ley eléctrica. Hay otras compensaciones, obviamente, del CERNAC y otro tipo, que están fuera del ámbito del que nosotros trabajamos. En la parte eléctrica son las del artículo 16B de la SEC, y quedó muy precisado ahora en la norma que la superación del estándar individual da derecho a las compensaciones. Y aquí, ya un detalle más técnico, están cuáles son los números finalmente que están ahora vigentes respecto de la exigencia, y ustedes pueden ver allí que en el caso de el SAIDI se mantuvo prácticamente igual, o sea, las dos últimas columnas son iguales. En el SAIFI se rebaja la frecuencia permitida, o sea, pueden haber menos interrupciones por año para cada una de las tipos de comunas, dependiendo de la densidad de habitantes. Hay otros indicadores que están abajo que son mucho más técnicos, que no son relevantes porque además no son exigibles en términos de si se supera, si se penaliza, sino que son por ahora al menos, referenciales. Y aquí está lo mismo para el nivel individual, donde se ve que el TIC, es decir, los indicadores de duración promedio admisible por cliente, se han mantenido para cada uno de los tipos de comunas. En cambio, el FIC, el número de cortes al año por cliente, se ha hecho más exigente. Y acá arriba, a la derecha arriba, está la nueva exigencia de un nivel promedio mínimo de indicadores individuales que deben cumplir las compañías, que como les decía, de hecho estos promedios son más altos que lo que en la práctica ha ido ocurriendo en los últimos años. Por lo tanto, las compañías ahora tienen una exigencia adicional que va a tener que irse poniendo al día. Eso es por mi parte. Espero que con eso le haya dado un panorama de cómo funciona la distribución eléctrica desde el punto de vista técnico, regulatorio, tanto en tarifas como en calidad de servicio. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición. Pregunta de los señores, de la señorita, diputados, diputadas. Diputada Riquelme, diputado Brito. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los invitados también, en la clara exposición. Yo voy a hacer la pregunta típica que hago, que he venido haciendo hace mucho tiempo ya, desde que he podido informarme y aprender un poco más del sistema. Este avatar de la empresa modelo, que no es, que es un modelo, verdad, hipotético, ideal, valga cualquier redundancia, es a lo mejor en su momento, en los años 80, puede haber sido un boom dentro del espectro o de la forma de las exigencias de los servicios públicos. No sé si es un modelo que está obsoleto en el mercado
que a lo mejor la tendencia mundial apunta a otra cosa, no lo sé, lo pregunto con real curiosidad, porque veo que la exigencia de una empresa modelo me parece fantástica, sobre todo si pensamos en un servicio público, pero luego veo un nivel de incumplimiento igualmente importante. Yo no podría decir, por ejemplo, que la norma técnica es poco ambiciosa. No podría decir que la Comisión Nacional de Energía no ha regulado o no ha restringido los diferentes espacios que se forman. Sin embargo, veo que aún así hay un nivel importante de incumplimiento. Entonces, por eso me pregunto, y usted que sabe mucho de esto, quisiera saber cuál es su opinión sobre este avatar de la empresa modelo. Perfecto. Muchas gracias, presidente. Le damos la palabra. Bien, por su intermedio, señor presidente, para responderle a la señora diputada. A ver, sí, el esquema de empresa modelo nació en Chile, de hecho en el año 82. Fue replicado en varios otros países, especialmente latinoamericanos. Al mismo tiempo, en esa época nació un esquema similar de precio techo en Inglaterra. Y la evolución regulatoria técnica en el mundo ha ido más por el modelo inglés, ¿ya? La empresa modelo, tal como se conceptualizó, disculpen, en Chile en los años 80, se ha quedado más que nada en Chile y en algunos otros países latinoamericanos. Pero todo el mundo ha ido evolucionando hacia un esquema de price cap, que se llama en términos técnicos, más al estilo inglés europeo. Y esto, de hecho, son hechos, ni siquiera son opiniones, sino que hace poco el Ministerio de Energía encargó un estudio a propósito del mercado del gas, encargó un estudio para analizar la regulación del gas. Y en ese estudio, distintos expertos, algunos de los cuales han estado en esta corporación, en general opinaron de que la empresa modelo ya no estaba cumpliendo el rol para la realidad chilena, ¿ya? Esa es la opinión técnica, al menos de esos expertos. La empresa modelo tiene muchas virtudes, sobre todo que fomenta la eficiencia, y eso permite tarifas bajas, ¿ya? O tarifas no bajas, sino que las adecuadas para el servicio que se presta, ¿ok? Pero claro, las mismas compañías privadas han hecho ver algunas falencias que están ratificadas por estos expertos, como por ejemplo de que como se rehace cada 4 años desde cero, entonces cuando una compañía privada invierte en un plazo de inversión de 20, 30 o 50 años, no tiene certeza si esa inversión se le va a reconocer tal cual a los 4 años siguientes. Eso es un hecho, es verdad, ¿ya? Pero ojo allí, por otro lado también tiene una incertidumbre para los consumidores el esquema de la empresa modelo, porque como yo les decía, las inversiones que se definan o los costos eficientes que se definan para la empresa modelo no son obligatorios para las compañías reales. Por lo tanto, puede estar incorporado en tarifas determinados costos de inversión y de operación eficiente, determinado número de cuadrillas, cables de última generación, pero que no se hagan. Las empresas son libres de hacerlo. No es mi tema ver las decisiones corporativas que toman las distintas compañías. Algunas efectivamente hacen mucha inversión, otras hacen menos. Han habido casos extremos de algunas compañías que han invertido muy poco, y entonces, pero eso está en tarifa. Entonces ahí también hay una contrapartida de la empresa modelo, que hay algo que también le da cierta incertidumbre a los usuarios. Entonces, por eso que se ha optado más por esquemas en los cuales se verifiquen inversiones ex ante, se le validen esas inversiones por parte de los reguladores, y esas inversiones de las compañías después se le traspasen a tarifa, pero siempre y cuando sirvan. Y cuando digo sirvan, siempre y cuando después pueda ser verificable que esas inversiones lograron, por ejemplo, mejorar la calidad de servicio. O sea, se les traspasa tarifa siempre y cuando ex post veamos si efectivamente la calidad de servicio mejora o no. Y si no mejora, no se traspasa, al menos íntegramente, la inversión a tarifa. Es decir, porque esto tiene que tener un correlato, por otro lado, de regulatorio, porque si no, uno podría autorizar muchas inversiones que finalmente no traigan beneficio a los usuarios. Entonces, la arquitectura fina de esto es compleja, pero es perfectamente factible hacer. Toma tiempo. Entiendo que el ministro de Energía también ha dicho que esto es una cosa de las prioridades que hay que
abordar. Diputado Brito. Diputado Jorge Brito. Muchas gracias, presidente. Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Saludos a los representantes de la Comisión Nacional de Energía y también a los siguientes expositores. Es muy interesante la presentación. En mi parte tengo algunas dudas, consultas. También por deformación ingeniero, entonces hemos aprendido que los sistemas eléctricos, al igual que las finanzas, son exactas. Y yo creo que cuando uno, o por lo menos el diseño de los sistemas eléctricos, y cuando uno está analizando cuál es la situación del sistema eléctrico nacional, yo creo que el nivel de cumplimiento, el nivel de confiabilidad destaca dentro de la región. De continuidad sin interrupción del servicio también, más allá de los eventos últimos que se están investigando y que vamos a seguir de cerca. Pero acá en particular yo quiero hacer un foco en la metodología de fijación de precios y nuevamente volver al tema de la empresa modelo. Porque el año 2019 logramos la tramitación de un proyecto de ley a raíz del aumento del costo de la vida. Hubo hartas iniciativas que buscaron ir a paliar eso. Y una de esas fue la limitación de las utilidades de las empresas distribuidoras de electricidad, que antes tenían utilidades mínimas garantizadas del 10% y que el año 2019 se bajó a utilidades garantizadas entre el 6 y el 8%. Ese número alimenta el modelo de costos de la empresa modelo. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué ese nivel de utilidades? Yo fui a las actas de cuando se definió aquello y consideran como supuesto el retorno de la inversión en 15 años. Entonces ahí hay algo no empieza a cuadrar. Porque cuando uno analiza en economía los mercados y analiza los monopolios naturales donde están las eléctricas, ningún retorno de la inversión es en 15 años porque la inversión en infraestructura tiene una vida útil más, a pesar de los costos de mantención que van en aumento, pero siempre, usted mismo lo señaló, la inversión de las empresas hoy día de distribución, lo fuerte son inversiones que tienen incluso 30 o 40 años, cuando el controlador no era ni siquiera un privado, sino que era el Estado. Entonces, hay algunos que han intentado partir por la discusión de propiedad y yo quiero partir por la discusión del modelo de gestión y no el de la propiedad. Porque puede ser público o privado, el modelo puede ser ineficiente. Y en eso me quisiera ver qué iniciativas podemos impulsar para disminuir el costo de los usuarios y hacer el modelo y la metodología más apegada a la realidad. ¿Y por qué sostengo que no está pegado a la realidad? Por el simple hecho de que uno ve el estado financiero de las empresas. Cuando uno ve las distribuidoras, las de transmisión o las generadoras, que todas registran importantes utilidades, son utilidades por sobre la utilidad estimada en el modelo de la empresa modelo, en la metodología de la empresa modelo. Porque el 8% de utilidades garantizadas a la empresa de distribución ya está considerado dentro de la empresa modelo. Entonces, en la práctica, con lo que quiero sostener, y corríjame si estoy equivocado, el único lugar del cual se obtienen las utilidades de la empresa es por las tarifas eléctricas. Entonces las tarifas están sobreestimadas posiblemente por el desempeño y los resultados financieros de las empresas. O sea, la empresa genera utilidades a partir del precio y de la cantidad de watts que vende. Si el resultado es mucho mayor al esperado, incluso por el Estado, algo estamos estimando mal. Y como todo lo que sale por algún lado entra, uno tendría que pensar de que el precio de producción de la energía que estamos estimando es mayor. Y yo le pregunto a la Comisión Nacional de Energía, por si también presidente, en resguardo del interés público de nuestro país. Más como chileno, padre de familia también, que tiene cuentas en su hogar, ¿cómo podemos hacer que el modelo sea más apegado a la realidad y de esa manera disminuir los costos de la electricidad para las familias? Porque yo creo que el sistema, y vuelvo a lo último concluyo, en cuanto a continuidad del servicio, si uno lo analiza comparativamente, tenemos el mejor sistema eléctrico de la región, pero también tenemos las empresas eléctricas con mayores utilidades. Quizás no la con más, pero sí estamos de la mitad para arriba. ¿Y qué podemos hacer para que esas utilidades no sigan siendo a costa del bolsillo de las familias chilenas? Perfecto. Señor coordinador.
Comisión Nacional de Energía. Perdón. No, Comisionado. el señor coordinador viene mañana, cambié. entiendo yo. Por favor, Le cambié. estaríamos hablando otro tema si fuera el señor coordinador. Muchas gracias, señor presidente. Y por su intermedio le voy a responder al señor diputado. A ver, ¿qué podemos hacer? Hay cosas que claramente están fuera del ámbito nuestro como organismo técnico regulador del Estado, porque lo que le corresponde a la CNE es aplicar la normativa que esté vigente, ¿ok? Entonces, por eso mencionaba yo que hay estudios, análisis que dicen que uno podría cambiar el modelo regulatorio y efectivamente se puede hacer. Hay varias ideas al respecto, pero la iniciativa de eso es política, eso es política pública, un cambio legislativo, que es algo que tramitan los ministros, ¿no es cierto?, el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República. Y por lo tanto la decisión está en ese ámbito. Cualquier cosa que uno quiera cambiar de este modelo tiene que ir por la vía legislativa. Sin perjuicio de eso, en la normativa que tenemos actualmente, la regulación actual, le encarga a la CNE justamente ser el organismo técnico que defina las tarifas. Esto se le informa luego al ministro para que emita el decreto, después de todo el procedimiento que yo les comenté, con panel de expertos, etcétera. Y en ese ámbito sí, nosotros como regulador, y esto lo digo como institucionalmente, la CNE existe desde el año 78 y viene tarificando desde el año 80, con totalmente distintas administraciones. Institucionalmente nosotros sí tenemos la misión de precaver de que las tarifas sean las correctas, las tarifas sean eficientes. Y nosotros sí le ponemos mucho empeño a que la empresa modelo esté reflejando tarifas eficientes. Y de hecho gran parte de la discusión que hemos tenido con las compañías, como sé que está hoy día acá, y con todas las demás compañías, esto es natural de la regulación, tiene que ver con eso, que nosotros tenemos un cierto criterio técnico de qué es lo que es eficiente y puede que las compañías no estén de acuerdo y piden un valor más alto. Y bueno, si no hay acuerdo, finalmente eso se dirime con un panel de expertos y tenemos la obligación de tener rigor técnico para que cuando vayamos al panel de expertos, la opinión de la CNE sea la que prevalezcan las tarifas y no la de la contraparte, obvio. Y en ese sentido, sí, nosotros hacemos el máximo esfuerzo por justamente que estas tarifas sean las eficientes. Y cuando digo eficientes hay que tener cuidado, yo tampoco se trata de hacer tarifas las más bajas posibles. Y ya lo digo responsablemente como regulador, porque a todos nos gustaría tener tarifas, no sé, cero, que fuera gratis, que fuera muy baratito. Pero eso tiene un problema del desarrollo de la industria. Uno no puede poner unas tarifas que hagan que las compañías que son privadas, que legítimamente requieren tener ingresos, no puedan solventarse, no puedan subsistir. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Respecto a la rentabilidad que usted mencionaba, como la CNE tarifica una empresa modelo, nosotros desconocemos en principio el detalle de las utilidades que cada una tiene anualmente, etcétera. Ya no está en el ámbito nuestro, pero sí cuando se hace la tarificación, cuando se definen las tarifas, la ley establece una exigencia de un chequeo de rentabilidad de toda la industria. O sea, veamos si con estas tarifas que definió el regulador, que va a definir un ministro en un decreto, la industria obtiene una rentabilidad razonable. Y razonable está definido en la ley. Está definido cuál es el benchmark y cuál es el rango. Y se hace esa validación. Siempre se hace. Porque si no está dentro de ese rango, la ley exige que las tarifas sean corregidas. Si las tarifas superan el rango, o sea, son muy altas, estaría lo que dice usted, por eso significaría que están dando muchas utilidades a la compañía. La ley exige que las tarifas sean corregidas a la baja. Y al revés, si por alguna razón las tarifas quedaron muy bajas, más bajas que el límite inferior de la banda, hay que subirlas. No nos ha pasado, siempre las tarifas salen dentro de la banda y salen en promedio en un valor razonable. En promedio, porque la ley chilena establece una chequeo de rentabilidad por industria. Eso no significa que todas las estructuras tengan iguales utilidades. Hay algunas que puede que tengan mayores utilidades, y otras que tengan muy pocas utilidades. Incluso algunas pueden alegar que hasta tienen pérdidas. El sistema está diseñado así, de tal forma de que eso sea un incentivo a que las empresas que tienen bajas utilidades mejoren su eficiencia, abaraten sus costos para que no tengan bajas utilidades. Pero la industria como tal, en los procesos tarifarios que se han hecho en los últimos años, tiene una rentabilidad razonable, la que está en la ley. Más diputado. Ahí sí. Muchas gracias por la explicación muy pedagógica también. Solo si nos puede remitir los informes, los cuales han llegado a esa conclusión,
Claro. en el último tiempo y consultar si es que cuando hablan de industria separan generación, transmisión de distribución o la consideran a todas por igual. Perfecto. Por su intermedio, señor presidente, le respondo sí, no hay ningún problema, podemos remitirlo todos los antecedentes técnicos de los procesos de verificación de rentabilidad, que son obligatorios, que hay que hacerlo. Eh, y no, efectivamente, esto es lo que estamos hablando hoy, lo que yo he mostrado al menos, es el proceso tarifario de la distribución. Esto está separado de los otros negocios que algún grupo empresarial pueda tener y que, de acuerdo a las normas chilenas, hay cierto grado de integración posible, cierto grado, no completa, puede tener perfectamente utilidades muy grandes, menores, bajas en otros negocios. Esto es solamente distribución y de hecho la ley del 2019, la modificación del 2019 estableció que tenían que ser de giro único, justamente para precaver de que no hayan otros negocios metidos allí en el mundo de la distribución eléctrica que finalmente contaminen o ensucien el proceso tarifario. Entonces está todo eso bien despejado. Esto es exclusivamente el servicio público de distribución. Entonces hay que tener también cuidado cuando uno ve los estados financieros, sobre todo de grupos empresariales que tienen hartos brazos en distintos ámbitos, de dónde están viniendo las ganancias, si es que las tienen. Bueno, tiene la palabra el diputado Yarzo, después el diputado Moreno. Muchas gracias, presidente. Vine con harta fuerza. Empezamos fuerte el año. Muy buenas noches ya. Gracias por estar. Mire, yo tengo una duda también de formación, de auditor. Como contador auditor me llama mucho la atención y a propósito del corte de luz que afectó a más del 98% de los chilenos y chilenas. Hay un informe que salió a la luz pública sobre una auditoría, una fiscalización que se hizo en el año 2020, en el cual mostraba muchas falencias de la central que generó el corte masivo de luz. Sin embargo, ese mismo informe, el año 2019, no presentaba ningún error. Entonces, si yo comparo el informe de fiscalización de auditoría del año 2019 con el del 2020, son diametralmente distintos. Mi pregunta es, ¿esto es por el cambio de norma que usted mismo mencionó en esta exposición en el año 2019 y por eso saltan estas falencias, por decirlo así, en el informe? Esa es mi duda. Coordinador, sí. No, Comisión Nacional de Energía. No, perdón. Comisión Nacional de Energía. Y exactamente. Tiene solamente el nombre de comisión, pero ya no es una comisión. Nació como una comisión con un consejo directivo de varios ministros, pero en el año 2010 eso fue modificado y actualmente tiene un cabeza única, un secretario ejecutivo. Es un servicio público. Hay que tener cuidado y por eso al principio también mostré la separación de la industria. De lo que estamos hablando, de lo que ocurrió recientemente, ¿no es cierto?, estos cortes, está en el ámbito de la generación-transmisión, no distribución. De hecho, entiendo yo, por lo que me he informado, que la causa primaria está en transmisión, pero que luego por distintos temas se propagó a nivel de generación y el sistema no pudo reponerse adecuadamente en unos tiempos razonables. Generación-transmisión, eso no es distribución, ¿ok? Por lo tanto, la norma técnica que yo mostré acá, que afecta o que se le aplica a las compañías distribuidoras, no aborda ningún aspecto con generación y transmisión. Entonces no tiene relación con lo que vimos hoy día cuando estamos viendo acá. Tiene relación con justamente aquello que usted ha mencionado en varias oportunidades, el Coordinador Eléctrico Nacional o el mecanismo de coordinación que tiene Chile para el sector eléctrico, sobre todo generación-transmisión. Es allí donde están radicadas esas auditorías. De hecho, esas auditorías son instruidas por el Coordinador Eléctrico, son entregadas a ese organismo y ese organismo, dentro de sus facultades, hace lo que corresponde hacer con esa auditoría o verifica después, etcétera. Pero es otro ámbito de acción. Perfecto, me queda claro. Muchas gracias. Y mañana vamos a tener que hacer la pregunta entonces. Gracias, presidente. Interesante el debate del tema de la empresa modelo. Si mal no entiendo, empresas modelos hay en distribución y en transmisión. Por su intervención, señor presidente, no hay exactamente lo mismo. Lo que hay es un proceso tarifario
similar en transmisión, Ya, también cada cierta cantidad de años, pero allí se tarifican los activos reales de las compañías. perfecto. Los Ya. activos reales. No se Pero modela de nuevo desde no se cero nada. modela ya. O sea, hay una base de datos que maneja el coordinador eléctrico, que tiene cada uno de los activos de las empresas transmisoras de Chile, y son esos los que son valorizados. Eso sí a costo eficiente. Ya, Eso sí a perfecto. costo eficiente. Ya, entonces, el tema de la empresa modelo es solamente en el tema de distribución. Exacto, Esto, si mal no entiendo, el tema de distribución es alrededor del 20% de la cuenta. más o menos. Ya. Viendo temas costo-beneficio en esto, ¿vale la pena migrar de un modelo en distribución que impacta solo el 20% de la Ujú. cuenta de un sistema de empresa modelo a un sistema como el inglés? Ujú. Porque yo me imagino que la migración de un modelo a otro, de partida que toma bastante tiempo, Así es. puede acarrear varios peligros. O sea, todos quisiéramos que cualquier cambio que hacemos en Mm. nuestro país saliera perfecto siempre, pero en ningún país del mundo pasa. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cuántos países hoy día actualmente tienen este sistema de empresa modelo y cuántos tienen el sistema que usted señalaba como el inglés? Ujú. Si es que hay algún número Ok. aproximado o algo así. Y si nos puede dar un poco más detalle, bien rápido nomás, de algunas diferencias o algunos puntos centrales en eso. Eso sobre el tema de la empresa modelo. Habló de los medidores. Los medidores tuvieron harto problema el gobierno pasado. Fueron bastante noticias. Estos medidores hoy día están incluidos dentro de la tarificación de la empresa modelo, o sea, ¿son exigibles para la empresa que tiene la administración? Si es que lo son, ¿desde cuándo son exigibles? ¿Ya? Porque me imagino que eso tiene que tener un calendario, o eso no se ha fiscalizado. Si se ha fiscalizado, ¿qué es lo que falta para que esto pueda avanzar? Porque tengo entendido, conversando con varias personas un poco más entendidas del tema, que es un gran avance. Ujú. O sea, el sistema en términos de cortes en lugares pequeños es bastante precario. Tengo entendido que si no te llaman por teléfono para avisarte, Tal no cual. sabes que hay una falla. Tal cual. Entonces, todo este tipo de avances en medidores inteligentes parece ser un buen avance. Y abocándonos a esta comisión, respecto a la situación de los cortes de invierno, ¿hasta qué punto cabe responsabilidad dentro de una empresa? Que eso es lo que tenemos que tratar de dilucidar acá. ¿Y hasta qué punto uno puede alegar situaciones climáticas extremas? ¿Esto se da por situaciones climáticas objetivas o se da por el impacto de una situación climática en tu infraestructura? Porque al final del día, si alguien le dice, no sé, poniendo un ejemplo en el aire, vientos de 200 kilómetros por hora o 250 kilómetros por hora, no se me cayó ningún poste, bueno, no tienes ninguna excusa, por más velocidad del tiempo, de demorarte mucho en la reposición o se te caen 3 postes. Si hay vientos de 150 kilómetros y se te caen muchísimos postes en distintos lugares y tienes 5 kilómetros de cables destruidos, pero todos en distintos lugares, claramente tú vas a tener más. Okay. Entonces, ¿cómo es eso? Porque tengo entendido que también tienen un estado, se me va el nombre, Anormal un estado agravado. anormal agravado, Exacto. que viene definido por una En la serie norma de... Yo técnica. traté de verlo en la norma crítica, pero la verdad es que es un tema súper específico. Sí, Entonces, yo a diferencia, no tengo la de formación profesional de mis colegas, soy agrónomo, ¿no? Así que... Pero en eso, claro, es difícil dictaminar a dónde está la raya. Perfecto. En eso. ¿Cómo se dictamina esto de una manera objetiva? Para que podamos empezar a aterrizar esto, porque en los minutos, Ya. claro, cunde mucho criticar al que está en el piso, pero también hay que ser justo. O sea, si uno critica al que está en el piso, tiene que felicitar también al que pudo responder rápido. Y por último, usted hablaba de la tarifación. ¿La tarifación es el precio de nudo de corto plazo que hacen, que se tarifa de 4 años, o es otra tarifación en la que ustedes hablan cuando hacen esto? Porque tengo entendido que este precio nuevo viene bastante atrasado históricamente, y que se ha hecho desde la misma comisión para ir poniéndolo al día, porque creo que recién el año pasado salió el que termina el 2024. Entonces, evidentemente, eso nos genera un problema hacia adelante. Bien. Eso. Perfecto. Vamos, si tengo algún tema, tú me complementas. Vamos a ver si anoté todo. Si vale la pena cambiar el modelo, y vuelvo a lo que dije en algún momento, yo soy bien respetuoso de las atribuciones del organismo del Estado. Es una discusión válida y probablemente la van a tener acá en esta corporación y en el Senado en algún momento, espero más pronto que tarde, ¿ya? Y hay aspectos técnicos
en pro y en contra como en todas las cosas. Como en todas las cosas, y uno puede hacer comparaciones con otros países y puede poder comparar Chile con el pasado chileno y con lo que espera ver el futuro. Y técnicamente esto no es sumar 2 más 2. Siempre hay pros y contras y una decisión que finalmente entiendo yo que la tomarán a nivel de político, o sea, de política pública. Hay, como les digo, hay distintas alternativas de modelo. Respecto de cómo se tarifica y cómo en otros países, no hay problema, podemos enviar la información, no me la sé de memoria, yo sé que Latinoamérica, en varios países donde se, comillas, exportó el modelo chileno, siguen igual, algunos lo han modificado, Europa ha seguido más el modelo inglés, y Estados Unidos tiene una mezcla, incluso en algunas partes de Estados Unidos todavía tienen unos modelos muy antiguos que eran más de contabilidad, de contabilizar cuánto gastan las compañías anualmente y en función de eso ir cambiando la tarifa, que se llama un esquema de tasa de retorno. Son los 3 esquemas mundiales y les podemos mandar la información. Respecto a los medidores también son sujetos de tarificación, pero en un proceso simultáneo, pero paralelo con el del valor agregado de distribución, que se llama de servicios asociados. ¿Ya? En los servicios asociados son otras prestaciones que hacen las compañías distribuidoras, que no son el servicio principal de entregar la luz, la electricidad, y por ejemplo es arrendarle un medidor al cliente, cuando el medidor no es del cliente, porque también puede el propio cliente tener su medidor. Si la compañía distribuidora arrienda un medidor al cliente, lo que le cobra el canon de arriendo también está regulado. Eso se regula y se define en un proceso tarifario complementario que se llama de servicio asociado, que de hecho estamos ahora terminando justamente el proceso que estaba en curso. En general son medidores, la gran mayoría en Chile son medidores estándar, tradicionales. Después de esto que ocurrió, que es de público conocimiento, ¿cierto? El 2019 con los medidores inteligentes, estos se volvió atrás, entiendo la administración de la época, y los volvió voluntarios. Salvo a lo que yo mencioné ahora, que para los electrodependientes, nosotros la norma técnica, la Comisión Nacional de Energía, los volvió obligatorios, porque ahí sí que consideramos que deben estar, y en los consumos críticos. ¿Cuánto más de volver a obligatorio? Es una cosa que hay que ir viendo en el camino, porque con toda esa polémica que se generó, evidentemente hay un tema allí que debe analizarse, ¿no es cierto? Sí, perdón. Entonces, la obligación o la voluntariedad va a depender de la norma técnica que vaya estableciendo la comisión. ¿Eso es lo que entiendo? De hecho, la obligatoriedad de esto estaba en la norma técnica del 2017. Lo que gatilló toda esta polémica que hubo hace años atrás fue que la Comisión de Energía de la época definió en la norma técnica de la época, que esta misma que estamos hablando ahora, que esos medidores fueran obligatorios. Y luego eso se volvió atrás y se volvió nuevamente a ser voluntario. Evidentemente hay un tema ahí normativo que es allí donde uno puede ponerlo, pero dado el alcance que esto a lo que llegó, yo entendería que es un poco más complejo, que esto tiene connotaciones más de política pública, ¿no es cierto?, de otro impacto, ya no es simplemente de llegar y exigir, ¿no? Exacto, hay un tema de... Exacto. Hay un tema tarifario, como yo mencioné al principio, que hay un trade-off entre tener más exigencia, más calidad, pero también tarifa más alta, y eso es algo que es un ajuste fino que hay que ir haciendo siempre, en buena coordinación con no solamente un organismo técnico como nosotros, sino que también viendo el entorno político que existe en el momento. Respecto de la responsabilidad por los cortes, ahí nuevamente yo soy muy respetuoso de las atribuciones de cada organismo. Eso es resorte, de acuerdo a la ley eléctrica chilena, de definir responsabilidades de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Nosotros como Comisión de Energía, de hecho, no tenemos mayor injerencia en la gestión de las empresas reales, ¿ok? Mi pregunta en el tema de la responsabilidad no iba que usted definiera o no las responsabilidades, era si estas están normadas o se definen por las características climáticas o por el efecto que generaron esas características o por una mezcla de las dos. Las exigencias de las normas técnicas, en particular de la distribución, son expresas, objetivas, son exigencias de performance, o sea, de resultado. Usted debe tener una cierta contribución de servicio y este es el benchmark, no puede pasarlo. Las tarifas que se definen para la empresa modelo, que se aplican luego a las empresas reales,
consideren esa exigencia. Por lo tanto, lo que esté escrito en la norma es exigible perfectamente a todas las empresas distribuidoras reales, porque de hecho se le está pagando por eso. ¿Ok? Pero obviamente siempre puede ocurrir que una falta de continuidad de servicio no haya sido responsabilidad de la empresa, o que no haya sido por su mala gestión o porque no hizo las inversiones, sino que por un evento externo, lo que en derecho se llama fuerza mayor o caso fortuito, ¿no es cierto? Eso está reglado no específicamente, salvo en algunos casos muy puntuales, en la ley eléctrica, sino que allí se aplican las normas generales del derecho y es la Superintendencia de Electricidad y Combustible quien debe determinar si es que para un evento concreto es atribuible a fuerza mayor o a responsabilidad de la compañía. ¿Ok? Y eso lo hace para el caso específico y toma todos los antecedentes, geográficos, magnitud del evento, si es climático, magnitud del evento climático, y tomará sus definiciones. Y eso obviamente luego es impugnable, recurrible, como todo en el Estado de Derecho de Chile. Pero eso lo hace la superintendencia con los antecedentes que tiene a la vista, con los que le pide a la empresa y con otros estudios que complementa. Y entiendo que eso ya está en curso para el evento que estamos aquí en esta comisión. Incluso algunas empresas solicitaron que se le considerara como estado normal agravado, un estado especial de la norma técnica. Entiendo que la superintendencia lo denegó con las razones que ella argumentó en un escrito lato en el cual se pronunció, y bueno, eso seguirá su curso. Ahí nosotros como CNE no tenemos, como le decía, mayor injerencia. Y finalmente, respecto de la tarificación, lo que estamos hablando acá es la tarificación de la distribución, esto es el proceso de valor agregado de distribución, solamente la infraestructura de distribución. No es transmisión, esa es aparte, y tampoco es generación. La generación es lo que usted mencionaba, el precio nudo, ese refleja la generación, y en ese, más que tarificar, lo que se hace es englobar todos los distintos contratos que existen entre distribuidora y generadora en un precio único, en una canasta. Y ese es el precio nudo. Ese precio nudo engloba todos los contratos que estén vigentes en una misma canasta y tiene ciertas reglas de ecualización a nivel territorial dentro de Chile, etcétera, pero toma los contratos reales, los contratos que las suministradoras que son generadoras, han hecho con las distribuidoras, la gran mayoría, o creo que ya todos, producto de licitaciones reguladas también por ley desde el 2005, que primero la hacían las distribuidoras, supervisadas por el regulador, y que a partir de una modificación legal del 2015 la lleva adelante la Comisión Nacional de Energía. Y eso va a estar sacando con distintos contratos en el tiempo, con distintos precios, y eso ha estado en discusión, ha estado en discusión justamente de los contratos más antiguos, con precios más caros, etcétera. Eso es parte de cómo funciona ese negocio, pero eso es otra actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Yo quiero hacer una consulta también. Se ha dicho por algunos expertos que el modelo que se ha hablado harto acá de empresa eficiente, usted de alguna manera lo reconoció implícitamente, ha sido superado de alguna manera, o hay sistemas más eficientes, aunque se discute eso. Entonces, uno de los aspectos que se señala respecto de, y que usted lo decía con mucha claridad, es que las empresas no están obligadas a hacer la inversión o tener las características exactas o parecidas a la empresa modelo. Así es. Sino que tienen que cumplir los estándares, digamos, que determina el regulador, digamos. Pero uno de los aspectos que a mí me ha llamado la atención es que hay algunos analistas que señalan que hay aspectos de la tarificación de empresa modelo que las compañías distribuidoras, algunas, ex profeso no cumplen, y se arriesgan o prefieren que las multen, porque la multa, le conviene pagar la multa, digamos, le es más rentable pagar la multa que hacer una determinada mantención. Se señaló eso a propósito de los eventos de agosto que está investigando esta comisión, particularmente respecto de una empresa involucrada, porque efectivamente no se habían hecho las mantenciones, por ejemplo, en la región metropolitana respecto de la limpieza, ¿cierto? Particularmente de los árboles, que fueron una de las causas principales que generaron los cortes de energía en los distintos barrios de la región metropolitana. El tener el número de cuadrillas necesarios para ir a las reposiciones, el tener un buen sistema de responsabilidad informativa con los clientes, fallaron, y eso objetivamente es así, particularmente en una compañía, en otra no falló tanto, falló menos,
en otra la reposición fue mucho más rápida, en otra tenían más cuadrillas por número de usuarios, en fin. Entonces, esa voluntariedad que tiene la empresa de si quiere, tiene los elementos o no. Total, si no cumple, se somete a una multa. Y si no pasa ningún evento, se los ahorra. Y se los embolsa, de alguna manera, en parte de la utilidad. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué le pregunto a usted? Usted es el secretario ejecutivo de la comisión, ha estado, por lo que vi, trabajó antes en la comisión, de manera que tiene mucha experiencia en fijación de tarifas. Entonces, primera cosa, ¿es posible eso? Que dicen algunos analistas, o sea que la empresa del profesor no cumpla ni corre el riesgo de pagar la multa. Primera pregunta. Segunda pregunta, el monto de las multas, a su juicio, que se relaciona con lo anterior, ¿es suficiente para que sea disuasivo respecto de tener estas conductas que tienen algún grado de irresponsabilidad? Le formulo esas dos preguntas. Listo. Primera respuesta, por su intermedio, señor presidente, también al resto de la comisión. No, como regulador, como les decía, nosotros estamos en la etapa primaria de esto, que es definir las normas técnicas de calidad de servicio, y en la etapa cada 4 años de definir las tarifas. No estamos en el mundo de la gestión diaria de las compañías, ¿no? Entonces, no es parte de nuestras atribuciones, la ley no nos dio esas atribuciones, por lo tanto, allí no tengo muchos elementos para decir qué hacen las compañías o qué no hacen, qué deciden o no hacer. Lo que sí, hay hechos reales que muestran que en algunos casos se superan, o sea, no se alcanzan los umbrales de exigidos por las normas. O sea, estos mismos cortes probablemente y otros más. Sí, cortes de electricidad al menos ocurren muy a menudo en este país, muchos de ellos dentro de los estándares y otros fuera de los estándares, y esos son hechos objetivos. Si eso fuera el estándar fue porque la compañía se quiso ahorrar algún dinero o no, la verdad a mí no me consta, no sería irresponsable de mi parte afirmarlo. Pero efectivamente los estándares no se cumplen en algunos casos. La regulación chilena, vuelvo a insistir, es de resultados, exige resultados, no exige medios, no exige inversiones ni tenga 4 o 5 operarios, 3 cuadrillas. No funciona así, ¿no es cierto? Se le da la responsabilidad a las compañías de cumplir con los estándares, cumplir con el servicio. Y como contrapartida se le entrega un ingreso por tarifa. Y por lo tanto, si con todo eso no se cumple, se le sanciona y eso lo lleva adelante la superintendencia. Si esto ha llevado a que en algunos casos se tomen decisiones por parte de compañías de hacer un trade-off, que a mí no me consta, pero puede ser, quizás es justamente porque las multas son bajas, o sea, es como... Lo que digo no es muy no es muy creativo, más o menos obvio, ¿no es cierto? Y por lo tanto, por eso mismo hay, entiendo yo, iniciativa de política de tramitar en este momento un proyecto de ley que aumenta esas multas, justamente por lo mismo, porque los hechos muestran de que es posible que eso sea una de las causas de la falta de servicio, ¿no? Es posible. Eso era... Ahí están las dos preguntas, ¿no? Sí. Le pregunto sobre cómo usted como regulador, no usted, pero el Estado, bueno, la Comisión Nacional de Energía participa del proceso de regulación y usted establece estándares que están ahí, que nos da a conocer con mucha claridad, y con el modelo de empresa eficiente, sí, usted debería evaluar, a mi juicio, también, dependiendo, por ejemplo, a propósito de los eventos del año 2024 y de los de marzo, no solo de los de agosto, que pueden estar cuestionables respecto al punto de vista de la intensidad del clima o del tiempo. Si usted no tiene, de alguna manera, la seguridad de que la sanción, que es lo que va a motivar a la empresa, no es suficiente para disuadirla y para cumplir. Pues usted le puede ponerle 10 normas y cada vez más eficientes las normas, pero si la verdad es que la multa por no cumplir la norma es tan baja, es como que no existe. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo desde el punto de vista económico? Si usted no tiene una sanción potente, porque usted dice, oye, usted puede tener, bueno, los índices que da usted, los dos, por ejemplo, que son tan entretenidos, y uno dice, oye, el SAIDI y el SAIFI, que uno dice, pero ¿y si la multa es baja? ¿Cómo lo calcula? Pues yo creo que uno lo debiera calcular en función de la sanción también. Perfecto. Lo mismo que las mantenciones, lo mismo que las cuadrillas, lo mismo que todo el servicio. Eso económicamente lo pregunto, ¿cómo se calcula, digamos? Bien, le respondo. Porque tiene que ver con lo anterior, ¿se fija? Es exactamente con lo anterior y con el problema que tenemos, a mi juicio, desde mi punto de vista. Sí,
tiene que ver con el esquema quizás de regulatorio que tenemos. Eso es lo que hemos... Agregar una Disculpa. cosa, el señor Olmedo habló el otro día que una compañía le mandó un informe y que él suponía que lo cumplía, ¿cierto? Porque actúan de buena fe. Digo esto porque complemento un poco, eso no necesariamente es así. Quizá el principio de la actuación de buena fe tiene que ver Perfecto. más bien con las personas naturales, lo diría yo. No, sí, pero es hago totalmente esta válido la pregunta que hace y muy atingente. Y yo creo que tiene que ver más que nada con el esquema regulatorio que tenemos, que está basado en resultados, donde a las compañías se les aseguran ingresos, aseguran hasta cierto nivel nomás, vía tarifa. Lo que hace el regulador, la CNE, cuando define normas, exigencias, estándares, la evaluación técnico-económica se hace en función de las tarifas. Es decir, yo veo que si aumento el estándar, no sé, al doble, la exigencia al doble, eso va a salir quizás cuánto más costoso. Y ese trade-off, obviamente, uno tiene que tenerlo sobre la mesa para poder tomar decisiones y decir si algo es razonable, porque muchas veces lo que hay que ir haciendo es paulatinamente ir aumentando los estándares. Uno no lo puede cambiar de un día para otro. Pero la evolución se hace en función de la tarifa. Esa es la tarea regulatoria que a nosotros nos corresponde hacer. Otra cosa es que las compañías hagan una evaluación distinta, costo-beneficio, incluyendo las multas. Pero eso ya está realmente, le insisto, fuera del ámbito de cómo está estructurada la regulación chilena. Quizás si que se cambiase eso, puede ser un tema, es algo que está por verse, lo mismo que estas inversiones que sean efectivamente exigible que hayan inversiones y que tengan efecto en calidad de servicio. Es decir, porque también uno puede pensar, no tiene para qué cambiar todo el sistema de empresa modelo chileno, que es bastante bueno en términos de buscar tarifas eficientes para los consumidores, pero puede hacer cosas parciales donde determinadas inversiones que aseguren mejoras en calidad de servicio, efectivamente se le dé certeza a las compañías de que van a serles pagadas tarifariamente y que no van a ser sujetas a una juguera modelo cada 4 años. Eso podría uno hacerlo, pero tiene que ser relativamente acotado, porque si es cambiar el esquema completo es algo que la discusión técnica misma puede durar un buen tiempo. Muchas gracias. Quiero hacer otra pregunta. Las empresas distribuidoras se rentan con el VAT, ¿cierto? Con el valor agregado de distribución que se fija, que usted ha señalado con mucha claridad. El VAT y la forma de calcularlo, obviamente también entiendo yo, me puedo equivocar en esto, establece que la empresa tiene obviamente su utilidad de acuerdo a la energía que entrega, que distribuye. Y seguramente a mayor cantidad de energía que distribuye, también tiene mayores ingresos. No sé si mayores utilidades, pero mayores ingresos. El punto es el siguiente. La promoción de la generación distribuida, particularmente la distribuida de casa, digamos, los techos solares, o para las pymes, o para cualquier otra institución o persona que quiera. De alguna manera, el interés de la compañía de distribución es contrario a la generación distribuida desde las casas o desde los pymes que quieran instalar. ¿Por qué digo esto? Porque en general la experiencia que yo tengo es que las empresas de distribución son bastante aversas a facilitarle las cosas a los consumidores finales cuando están poniendo generación distribuida en sus casas o techos solares. El sistema es complejo, la reglamentación no es amable, al menos. Entonces la pregunta tiene que ver con la tarifa. A menor entrega de kilowatt, las empresas distribuidoras tienen menos ingresos, entiendo yo. Efectivamente. Entonces hay una contraposición de intereses respecto de que los señores que están en un área de distribución de una empresa de energía eléctrica, obviamente a la empresa de energía eléctrica no le conviene que se instalen generación distribuida, al menos en el proceso donde ya tiene fijada su tarifa. ¿Eso es así o no? ¿Hay un choque de intereses? A ver, efectivamente, hay en el proceso tarifario, que por eso decía yo, entre comillas, se le garantiza ingreso a las compañías, porque si bien se le garantiza una tarifa, los ingresos finales son tarifas por volumen, o sea, por cantidad de energía. Y el riesgo de demanda, existe. Para las distribuidoras tienen un riesgo de demanda. Esta puede ser mayor o menor que la que se definió en su momento cuando se hicieron los cálculos.
con la pandemia, en algunos casos, en las zonas rurales del sur de Chile, aumentó bastante la demanda. A las compañías distribuidoras de esa zona le aumentó la venta de energía. Y en otros casos puede disminuir. Y efectivamente, si es que hay generación distribuida, eso quita demanda que puede generar el ingreso a las distribuidoras. Eso es efectivo. Muchas gracias. No tenemos quórum para prorrogar. Tenemos, estamos terminando con el señor del coordinador de la Comisión Nacional de Energía. Yo como coordinador electoral. Le agregamos, miren, quiero ser bien franco, nos corresponde ahora escuchar a los señores de CGE, pero quiero hacer una observación a ellos. Nosotros invitamos al gerente general de la Compañía General de Electricidad y no vino el gerente general, ni se excusó. Ahora no quiero ser descorteses con ustedes, pero entiendo que le pedí al secretario y se invitó al señor, ¿tiene el nombre por ahí? ¿Cómo se llama? Me parece. Al gerente general, y están aquí los señores Matías Jep, que es director de operación y gestión de equipos. No sé qué significa eso dentro del organigrama de la Compañía General de Electricidad. Y don Francisco Jaramillo, gerente regional centro. No sé en qué nivel, y lo digo con mucho respeto, pero esto es una comisión de un poder del Estado, de la Cámara de Diputados, donde citamos al gerente general. El gerente general ni se excusa, y aquí vino la autoridad máxima de la Comisión Nacional de Energía con un asesor, y nosotros nos entendemos de esa forma, digamos, cuando lo citamos. No tenemos ninguna dificultad que el gerente general se acompañe con los expertos respectivos. Entonces, hago esa observación, de manera que nosotros vamos a insistir en la citación del gerente general, que es la autoridad que responde, además, quien tiene la representación legal de la compañía. Ahora, yo igual, si les parece a los señores diputados, vamos a recoger igual lo que ustedes nos puedan decir acá para no perder el tiempo, pero vamos a insistir en que venga el gerente general. Lunes 10. El lunes 10 tendría que venir y le haremos llegar la citación formal. Hago esa observación porque creo que la comisión merece respeto en su trabajo también. Y ustedes también, por eso que los vamos a escuchar igual, porque obviamente no tiene que ver con la situación personal, sino que con la investigación que tiene que hacer y la responsabilidad que tiene cada cual hacia su empresa, ustedes, y nosotros, bueno, como congresistas hacia nuestros electores, hacia el país. Entonces, lo primero que yo les preguntaría es que describan bien cuál es su cargo, su función dentro del organigrama de la Compañía General de Electricidad y de quién la acompaña, y después escuchamos los 20 minutos que quedan con el mayor agrado. Ahí está. Muchas gracias por la invitación y por su intermedio, señor presidente, transmitirle las excusas de nuestro gerente general que no pudo venir y no sé por qué razón no se transmitieron adecuadamente las excusas debidamente. Mañana tiene el directorio de la compañía a primera hora y tenía una serie de reuniones de revisión todavía en preparación, y por el horario que tenía esta situación le resultaba imposible venir. Así que yo lamento el malentendido que se haya producido y desconozco las razones de por qué no llegó adecuadamente la excusa, se las transmito de esa manera. No sé si ya dije mi nombre, pero efectivamente mi cargo es director de operaciones, con los apellidos que quiera, pero estoy a cargo de la operación de todo el sistema eléctrico en distribución y en transmisión de las dos compañías de CGE Distribución y CGE Transmisión, y le reporto directo al gerente general. Por lo tanto, soy el que tiene como la responsabilidad, la operación de la compañía en todas las contingencias, y me acompaña Francisco Jaramillo, que es hoy día el gerente regional centro, que está a cargo de las regiones metropolitana, la región de Valparaíso y la región de O'Higgins, de toda la operación. Pero al momento también de la contingencia de agosto, Francisco era el subdirector de operaciones y trabajaba conmigo en toda la contingencia, por lo tanto tiene además un conocimiento muy amplio de todo el tejemaneje que tuvimos durante la contingencia. Juntos pasamos varias noches sin dormir atendiendo todos los avatares de la contingencia climática de agosto. Perdona, Matías Jep, HEPP. Francisco Jaramillo.
Don Matías, quería tenemos preguntarle, 20 minutos. señor presidente, bueno, después por último podemos aportar también en las consultas que se han hecho a la comisión en lo que refiere a las empresas, cómo lo perciben estas mismas cosas, pero si quiere partimos con nuestra presentación como usted prefiera. Yo prefiero que partan con la presentación Muy a bien. propósito del objeto Muy bien, para el que fueron citados, que tiene que ver con los eventos que ustedes conocen. perfecto. Encantado entonces. Donde su compañía tuvo estándares distintos de otras compañías que tuvieron estándares de menor desempeño que ustedes. Nos interesa escucharlo a ustedes también. Ok, lo voy a dejar con Francisco, que va a liderar la presentación, y yo voy a ir complementando en lo que atinge. Ahí vamos a tratar de ir rápido. Gracias. Y referirnos que nuestra presentación se va a basar en el desempeño. Nosotros tenemos, uno habla de la CGE, pero son dos empresas distintas. CGE, sin apellido, es la empresa distribuidora que está desde Arica hasta la Araucanía, con el servicio de distribución, y es de la cual nos vamos a referir en esta presentación. Y hay otra empresa que se llama CGE Transmisión, que solo opera redes de transmisión y principalmente lo que se llama transmisión zonal, que hay dos tipos de transmisión. Está la transmisión troncal, que va como en línea recta hacia abajo en Chile con estos sistemas grandes de potencia de 500.000 volts, 200.000 volts, y está lo que se llama transmisión zonal, que vendría a ser como los ramales, digamos, que llegan desde la columna vertebral hacia las grandes ciudades, y ahí es en la transmisión en la que operamos nosotros. Claro. Es que la palabra subestaciones se refiere a subestaciones grandes y subestaciones chicas. Las subestaciones son puntos de transformación de energía de niveles de voltaje. Hay grandes subestaciones de poder, como las que mencionábamos la semana pasada, donde ocurrió la falla. Hay subestaciones entre alta tensión y alta tensión, pero que van bajando el voltaje de 500.000, 200.000, 110.000 volts. Y hay subestaciones luego de alta tensión a la media tensión, que es donde operan las distribuidoras. Entonces está la interfaz de la alta tensión a la media tensión, que ahí estamos nosotros como transmisoras, y luego está la distribución propiamente tal, y la distribución cuando uno recorre las calles y ve los postes, de repente hay unas cajas grandes arriba de los postes, esas también se llaman subestaciones, pero se llaman subestaciones de distribución. ¿Ya? Entonces la palabra subestación es muy... hay para todos los gustos, exactamente. Claro, muy buenas noches. Francisco Jaramillo, hoy día gerente regional Centro. Vamos a hablar de efectivamente el desempeño de la contingencia climática de una empresa de distribución como CGE, distribución a 3.3 millones de clientes y una inversión de 70.000 kilómetros de red de distribución, que son los postes que vemos en las calles y que llegan los cables a nuestros medidores en cada casa, de cada familia. Vamos a revisar el contexto de esta contingencia, los planes de mejora que tiene CGE y algunos aspectos regulatorios que también queremos traer a colación. En este contexto general, recordar que aun cuando la contingencia en la zona central llegó la madrugada del día viernes 2 de agosto, esta contingencia comienza el día 31, el día miércoles en la zona sur, para nosotros en la zona de la Araucanía. CGE distribuye entre la región de Arica y Parinacota hasta la región de la Araucanía los 3.3 millones de clientes. En este contexto general, lo que vimos desde el día miércoles, jueves y viernes acá en la región metropolitana, en la región de Valparaíso, son caídas de árboles, mayoritariamente caídas de árboles que caen sobre redes eléctricas de distribución, los postes que tenemos en las calles, y que debido a su magnitud destrozan las estructuras sobre las que caen estos árboles. Muchos de estos árboles también de la vereda del frente o de los sitios particulares que están en las propiedades. Por lo tanto, aquí hace una diferenciación entre lo que está dentro de la franja, que por lo tanto responsabilidad del mantenimiento de las compañías como la nuestra, y árboles que están fuera de la franja de seguridad, en los patios de los vecinos o en la vereda del frente en el caso de los municipales. Situaciones que fueron repitiéndose a lo largo y en el transcurso de gran parte de la red de distribución de la quinta región al sur, aun cuando nosotros levantamos la alerta a partir de los pronósticos que se estaban indicando desde Coquimbo hasta la Araucanía. CGE tiene un sistema de alerta temprana, de manera de poder mantener activo
todo lo que son las cuadrillas para poder hacer las reparaciones. Esta alerta comienza con pronósticos del viento de 60, 70 kilómetros por hora. Y eso es lo que nosotros estábamos revisando y viendo cada vez que consultábamos los pronósticos del tiempo. Sin embargo, todos sabemos que hubieron vientos sobre los 100 kilómetros por hora. E incluso en el valle, en la misma ciudad de Santiago, vientos de 124 kilómetros por hora. Situación que no estaba dentro de la estadística, por lo tanto tampoco dentro de una empresa real como la nuestra, con 3.3 millones de clientes. Esta situación trae consigo, y como le he dicho, una activación de serie de alerta en forma previa, porque son pronósticos que estaban avisados. No obstante, de menor magnitud a como lo fueron en ese momento. Estamos hablando de pic de precipitaciones en un día de más de 75 milímetros de agua, caída, donde sabemos que las urbes como Valparaíso, como Santiago, sobre los 20, 30 milímetros ya los sistemas de las calles colapsan. Esta situación, que parte el día miércoles, llega en la madrugada del viernes a la región central. Por lo tanto, alerta roja, que es el máximo alerta que tenemos nosotros, desde la quinta región hacia el sur. Coquimbo, solo con alerta amarilla, de manera de poder prever alguna situación que pudo haber ocurrido. Esa situación previa, pronosticada, hace que los recursos de la compañía se inmovilicen y esperen los picos de afectación que podamos tener en el transcurso de la red de distribución. ¿Qué daños o qué pic tuvimos? Más de 750 postes dañados por esta caída de árboles que venían muchos de ellos desde las franjas que están en la vereda del frente. Más de 3.000 fallas registradas. Faenas de reconstrucción, 2.268. Tenemos atención efectiva a más de 1.180 clientes electrovendientes con atención efectiva por parte de la compañía. Tenemos que entender que aquí las instrucciones, y no es objeto de poder esconder, duraron varios días. Por lo tanto, esa atención llegó CGE con ellos a 1.180 clientes electrovendientes. Y aquí una observación que lo podemos ver más adelante. Marcados, porque se están inscritos como electrovendientes, y los no marcados, porque nunca se han inscrito como electrovendientes, pero ese día dijeron, soy electrodependiente. Y por lo tanto los atendemos igual. CGE decidió atenderlos por igual, aquellos inscritos como los no inscritos. Y así una serie de estadísticas en el cual tuvimos un pic, por ejemplo, de llamados récord de los últimos 5 años. Más de 76.000 llamados que registramos a nuestro call center. ¿Ah? Esto trae consigo también una serie de gastos, sin lugar a duda, entre la inversión y el gasto propiamente tal hecho por la compañía, estamos cercanos a los 13.000 millones de pesos para este episodio de agosto, donde además se pueden sumar lo que hemos indemnizado en alimentos, en medicamentos, con 210 indemnizaciones a clientes que lo solicitaron, y compensaciones que rápidamente CGE salió a decir en el mismo mes de agosto, voluntarias, con 3.779 millones repartidos a los clientes afectados. Estos PIC que venían ocurriendo el día 31 de estas fallas en la zona de la Araucanía, se fueron sumando y llegamos a tener un PIC de poco más de 400.000 clientes afectados al unísono en la zona de concesión entre Coquimbo y Araucanía. ¿Ah? Recordad que CGE tiene 3.3 millones, entonces es más que del 10% de los clientes. No obstante, gran parte de ellos se recupera antes de las 24 horas. Y eso lo podemos ver en la siguiente gráfica. El 82% de los clientes CGE los recupera en 12 horas. No se alcanza a leer la parte de abajo, pero yo se lo digo. 82% de los clientes recuperados en menos de 12 horas. El 90% de los clientes recuperados en menos de 24 horas. Y el 96% en menos de 2 días. Luego, pocos clientes, muy atomizados, recuperamos entre el día 7 y el 10 de agosto, siendo la última zona Rancagua, poder recuperar el día sábado siguiente al fin de semana que ocurrió esta situación. Pero al tercer día teníamos el 99% de los clientes que habían sido afectados recuperados. Claro, al tercer día, o sea, 72 horas, 99% de los clientes recuperados.
¿Cómo lo hicimos? En estos estados de alerta que nosotros fijamos en forma previa por pronóstico, nosotros disponibilizamos 1.101 brigadas. 1.101 brigadas entre Coquimbo y Araucanía, estacionadas esperando el sistema frontal. De manera de poder abastecer con recursos humanos, materiales, vehículos, los distintos puntos que podían ocurrir en la brigada. La liviana es el vehículo de 2 personas que anda patrullando las redes o anda haciendo reparaciones menores. La pesada, el brigada, que es el camión grúa, que puede parar postes con un mínimo entre 7 a 10 personas, e incluso brigadas de poda para poder talar árboles, para poder trozar árboles, para poder bajar árboles. Entonces brigadas con mayor contingente. ¿Eh? Ahora, 1.101 brigadas que Araucanía y Biobío salen antes de la contingencia, recuperan antes el servicio que la metropolitana, por lo tanto son vehículos que se mueven luego a la zona central. Arica, Iquique, Antofagasta, Tarapacá, Atacama no son afectados por la contingencia, por lo tanto movemos recursos de estas zonas, incluso en avión, personal en avión, para poder atender la región central. Y así Coquimbo, Ñuble, Biobío y Maule también abasteciendo de recursos al día 4, al día 5, al día 6 en la zona central, que fue la más afectada con los vientos de 128 km por hora. CGE, por su extensión, permite este movimiento una vez que va recuperando cada una de las zonas. Considerar... Perdón, eso genera después otros problemas, porque hay que ponerse al día con las faenas programadas con los clientes, con las conexiones, o sea, esto tiene, tiene un impacto grande en la operación. Considera que en condiciones normales esta zona tiene 294 brigadas, condiciones normales. Por lo tanto, las otras brigadas no son de contingencia, no son de emergencia. 294 en esta zona de Coquimbo y Araucanía. Las otras brigadas no son de emergencia, están construyendo redes, están conectando clientes, están haciendo refuerzos para la generación distribuida que existe acá. Recordad que nosotros tenemos más de 350 generadores distribuidos a lo largo de la región. Y por tanto esos refuerzos hay que hacerlos y lo hacen todas estas brigadas, que se deja de hacer en estos periodos para poder atender la emergencia. Call center, que también ha sido un tema de conversación y repetido. Nosotros tuvimos graves problemas en el 2017, en los temporales del 2017, en las lluvias, en la nevazón del 2017, y por lo tanto se hicieron las inversiones respectivas y nosotros tenemos y logramos atender en la contingencia de agosto el 99% de los llamados. El 99% de los llamados se logra atender con nuestro call center. Claro está que no todos son ejecutivos persona a persona. Hay una máquina también que le llaman IBR, que es un alto porcentaje, estamos hablando, yo creo, más del 50%, 60, 70%, que lo contesta la máquina. Porque en un pic de llamados de 75.000 llamados por hora, no se puede atender con humano, hay que atenderlo con máquina. Entonces, este sistema que está revisado y que son información que se ha entregado a la superintendencia, ¿cierto? A la persona, al ente que nos regula, están ahí y son informados además cada 4 horas en periodo de contingencia. Ahora, para lograr esto también, antes de la contingencia hemos incluido nuevos canales de atención. O sea, además del call center, podemos atender vía WhatsApp. Vía WhatsApp, la app y email. ¿Vamos? ¿Lo dejamos hasta acá? Y lo que he mencionado, el tema del electrodependiente, algo que nosotros podemos dejar de reconstruir una red, pero no dejar de atender un electrodependiente, y para eso tenemos sistemas especiales, números de teléfono especiales para que puedan llamar. No es el call center normal, sino que es otra línea telefónica donde puede entrar un electrodependiente y vamos a atender. A todos los electrodependientes inscritos les entregamos un generador y por eso es tan importante que se inscriban, porque así tenemos previsto el respaldo, y hay toda una mecánica de llamados, como dice, con un call center, con un equipo especializado que le va haciendo monitoreo a cada una de las llamadas pendientes electrodependientes de manera de que ninguna se nos escape de la atención.
Por ejemplo, en agosto 890 registrados se atendieron y 539 no registrados también se atendieron. ¿Ya? Nosotros, CGE tiene cerca de 5.000 clientes electrodependientes inscritos, debidamente inscritos. 5.000 aproximadamente, que son los que después tienen obligación por la medición inteligente. ¿Ya? En los planes de mejora, claramente hay que mejorar, y los clientes críticos es un tema. Estamos con CNP trabajando para compartir bases de datos de clientes críticos, colegios, etcétera, contacto con los parlamentarios, con ustedes, vegetación fuera de franja, etcétera. Tenemos cosas buenas como el contact center, como el movimiento de equipos de trabajo en el país, y sistemas de comunicaciones o informáticos que no se cayeron debido a la avalancha de información. En el tema regulatorio, considerar que la empresa modelo, todo esto que hablamos es de la empresa real, la empresa modelo no tiene catástrofes naturales, no tiene planes especiales de trabajo, como de contingencia, ¿ya? Y la innovación tecnológica no es intensiva en el uso de innovación tecnológica como la empresa modelo. Hoy día la empresa modelo para CGE, en el último fijación tarifaria, le reconoce 219 brigadas de atención de emergencia, en todo el país, 219. Nosotros tuvimos más de 1.000 entre Coquimbo y Araucanía. Normalmente tenemos 366. Claro. CGE ha estado participando con la Comisión en entregar y en hacer observaciones de manera de poder incentivar nuevas tecnologías y nuevos apoyos. En ese sentido, siempre prestos a poder seguir invirtiendo para mantener y sostener 70.000 kilómetros de red de distribución que tiene CGE y los 3.3 millones de clientes. Lo hice más rápido. ¿Estamos entonces, estimados diputados? Sí. ¿Podemos venir de nuevo y invitar de nuevo? Vamos a invitar, vamos a ver qué pasa con el gerente general, y si el gerente se excuse, lo invita a usted, podemos terminar. No hay problema. O venimos con él. O vienes con él. Pero podríamos venir el próximo lunes con él. ¿Ya? Exacto. ¿Mismo horario? Le va a llegar la invitación. ¿Ah? Que es la última sesión. El 17. Vamos a Sonriente. No hay problema. No, estamos bien. De Rancagua. Así es. Bueno, les avisamos, les agradecemos mucho la presencia a todos por haber venido a la comisión. Habiéndose cumplido el objeto de la misma, se levanta.